Y hace ahora 30 años el asturiano llegaba a la escuela y hemos repasado cómo fueron esos primeros pasos con los maestros pioneros. TPA emite esta y otras informaciones en asturiano con motivo de la Setmana de les Lletres. Fue en el curso 1984-1985. 6 centros piloto entamaban a impartir la asignatura de asturiano. En Xixón, Avilés, Mieres, Blimea, Cangas y Cangues. Y era la primera vez que el idioma entraba en el sistema educativo. Y era también la oportunidad para trabajar con pedagogías nuevas. Consistían en eso, ¿no? En recoger vocabulario, costumbres, expresiones determinadas y tal, de cada pueblo, de cada sitio y tal, y estos guajes tenían un nivel impresionante. Y luego la aportación de los padres era muy importante también. Ya sabes que el padre dice, lleve si esto al maestro. Las dificultades mayores tenían que ver con la falta de materiales docentes. Aquellos maestros pioneros tuvieron que ir creándolos de la que viven. Los propios escolinos los ayudaron. Los mayores problemas eran la cantidad de poco material didáctico que teníamos. Prácticamente trabajábamos con un chibrín que llamábamos reciecha. Muchas veces los nenos nos enseñaban cosas a nosotros, porque estos nenos eran nenos de los pueblos, de todos los pueblos de Cangas, que cuando venían de pequeñinos falaban también el asturiano como nos o mucho mejor. Nos concellos rurales la gran mayoría de los alumnos apuntábense a asturiano. Nos urbanos la matrícula tuvo que ir medrando poco y a poco. Estábamos aquí con una matrícula muy pequeña, de un 30% de niños, y poco a poco fuimos subiendo hasta afinar con el 80% de guajes escolarizados en asturiano. Los 8 docentes que entamaron convirtiéronse en los 232 actuales, que ponen clase a unos 20.000 alumnos entre primaria y secundaria. Bueno, pues vamos a ver por dónde pasa hoy la información deportiva. Loreto nos da un avance ahora.